Hoy es miércoles 4 de agosto de 2021, estamos en casa de Servio, que inicia pues un proceso de acompañamiento al Museo Popular de Siloé para contar un poco, nutrir un poco la historia del primer falso positivo documentado en Colombia. Ya hicimos un recorrido este año, en abril, con los periodistas que tomaron la fotografía de Jorge Eliezer Ramírez, el niño de 14 años que fue dado baja por el ejército y inicialmente no tenía fusil y después le pusieron el fusil. Eso ya lo registramos inclusive por Facebook Live en directo con el señor Jorge Eliezer, que fue uno de los que contó esa historia. Pero nos hemos encontrado con una situación compleja con amigos, no sé si son del CINE o son muy cercanos al CINE en Bogotá, que ellos defienden la posición de que el primer falso positivo registrado en Colombia, documentado, es el del señor Fernando Lalinde, con un trabajo meritorio de la mamá que luchó muchos años para encontrarlo y desnudar un poco todo lo que tenía que ver con la parte de esa desaparición forzada. Pero esa discusión nosotros no estamos en contra del CINE, sino que queremos desde lo popular, desde la barriada, también documentar este caso, que para nosotros sigue siendo el primer falso positivo en Colombia documentado, y que ocurrió el último día de septiembre del 85, primer día de octubre del año 85. Coincidencialmente en el 84, en octubre 3, es cuando desaparecen a Fernando Lalinde en uno de los corregimientos de Antioquia, cuando iba a socorrer, iba a buscar un miembro del Grupo Guerrillero de Ejército Popular de Liberación, el EPL, y que fue capturado por el ejército y desaparecido. Y después de mucho tiempo la mamá logra con la presión ubicarlo. Entonces en el 84, en octubre del 84, el CINE dice que este es el primer falso positivo documentado, y nosotros decimos que el primer falso documentado es el caso de Siloé del niño menor de edad Jorge Eliezer Ramírez. La discusión no es para entrar en choque con el CINE, sino para mostrar un poco los antecedentes, porque hasta el momento no hemos encontrado ni en el CINE ni en ningún lado que se hable del niño Jorge Eliezer Ramírez, y es una obligación del Museo Popular de Siloé también visibilizar este falso positivo, y peor, que es de un niño. Eso no significa que no existieran falsos positivos anteriormente. Desde la colonia se han presentado falsos positivos, pero estamos hablando de la documentación de un falso positivo. ¿Y qué es un falso positivo? Entonces esa discusión la vamos a seguir dando, porque de todas maneras las comunidades también tienen el derecho a investigar y a visibilizar sus muertos. Entonces cuéntanos Servio, cuéntenos cómo piensas tú de que se debe encaminar esta investigación. Bueno, primero que todo, hay que insistir en la conceptualización de lo que estamos hablando. Un falso positivo es un acto ilícito que pretende desdibujar la realidad o pretende promover una mentira para hacerla creer como verdad, y eso implica la desnaturalización de los hechos. Eso implica cambiar o tratar de cambiar una historia, que así se cambie, la historia es parte de una realidad que es la que nosotros tenemos que defender. Y ese ejercicio, como lo que está haciendo el Museo Popular de Siloé, como también lo ha hecho el CINE y lo han hecho muchas personas en Colombia, es un ejercicio inconcluso. Todavía no hemos terminado. La historia del conflicto armado en Colombia no ha terminado. ¿Sí? Muchísimas versiones vamos a tener que seguir escuchando y encontrando. Lalinde, para mí, es uno de los 150.000 casos de desaparición forzada, de detención, desaparición forzada que hemos tenido en Colombia. Lalinde desaparece, la lucha de su señora madre, de su familia y de sus amigos llevan a localizarlo, a encontrarlo. Acá tenemos más o menos esos 150.000 colombianos que nunca volvieron. Desde aquel caso narrado de Omaira Montoya Henao en el año 77, 2 años después el caso de Osvaldo Gómez, periodista caucano, que también desapareció y nunca regresó desde el año 79, hasta acá hemos venido llevando la estadística y es impresionante. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esas desapariciones, decir que la desaparición como tal
puede ser un falso positivo si no tiene el propósito de encubrir, de cambiar, digámoslo así, de tergiversar la realidad. Entonces no encontraríamos el sentido del falso positivo. En este momento en Cali, después del 28 de abril, tenemos 103 desaparecidos que no aparecen, que le estamos pidiendo a la policía, al GOES, al ESMAD, a la fuerza disponible, que nos los devuelva, ojalá vivos, porque vivos se los llevaron. Entonces son cosas que están allí y que mañana van a aparecer los muchachos y es que estaban nadando en el río Cauca, ¿no? Que es que se fueron por allá a coger café y los mataron, que se fueron para no sé dónde. Entonces, esas justificaciones son las que hacen que el falso positivo se dé. En el caso concreto de Jorge Eliezer Ramírez, el caso que ocurrió en la parte alta de la Estrella para arriba, hacia Casada de Piedra, que ocurrió con Jorge Eliezer Ramírez, fue un hecho en el que el ejército, en un operativo contra las milicias del M-19 en la zona, mata a un niño de 14 años. Un niño que arriaba un caballo que el papá le había dicho que arriara, y como tal lo estaba haciendo. El ejército le dispara, lo mata, y el hecho que es la denuncia de lo que hemos venido haciendo como periodista, estuvo en esa escena de ese crimen, y con los periodistas, fotoperiodistas que acompañaron esa escena, José Hernán Sánchez y James Arias, como lo dijimos el otro día en el museo que estuvimos la reunión. Allí, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hablar de esto y supimos cómo termina el ejército colocándole un fusil al niño. Un fusil, además, un M16 de origen belga, que los que saben de armamento reconocen que es un fusil que, además de que pega, que culetea, llaman, que es un fusil muy largo, casi que era del mismo alto de la estatura del niño, ¿no? Y no tuvieron problema en colocárselo y colocar al niño como si estuviera abrazando su trofeo para decir que era guerrillero. Cuando ya el primer periódico que había llegado lo había tomado sin foto, sin el fusil, y luego aparece en el otro periódico el mismo día publicado con el fusil abrazado. Eso para nosotros, pues, periodísticamente fue un golpe muy duro, porque pusimos en contradicción no solamente la información del compañero que publicaba o del compañero que había llegado primero, sino que empezó a circular allí la manera de cómo se estaba manejando la información por parte de las fuerzas militares para los periodistas. Eso fue un falso positivo en términos de que se cambió la historia, se perdió el origen de ese niño, que pasó de ser un niño arriero que le ayudaba al papá para convertirse en un miliciano, un guerrillero que portaba un fusil. Entonces, eso que sacudió el país, eso le dio la vuelta a Colombia, caminó por el mundo, hasta el pronunciamiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo en favor de la mamá, ¿no? Reparando esta familia por la muerte de ese menor de edad. Ese es el hecho que nosotros tenemos en Cali, un hecho diferente, ¿no es cierto?, a los casos de desaparición forzada, y que realmente para nosotros, digámoslo así, en Cali, y como periodista lo puedo decir, no teníamos un hecho evidente, por lo menos documentado. Falsos positivos, sí, yo admito que hay muchos falsos positivos en Colombia. Colombia ha tenido en su proceso de conflicto armado desde el año 64 hasta acá muchísimos casos, ¿no es cierto?, donde podemos decir se dieron falsos positivos, incluso hacia atrás, en los días de la violencia. Entre esos enfrentamientos de liberales ocurrieron muchísimos falsos positivos. La idea era cómo le gano al otro, y ese ha sido. La fuerza militar siempre ha buscado cómo vencer al otro, cómo le causa una baja al otro, cómo digo que estoy ganando el espacio, el territorio. Y ahí están los falsos positivos como herramienta, como estrategia, no solamente los 6.402 casos que se le achacan al señor aquel, sino que podemos hablar de muchos más miles de muertos, muchos más miles de personas que han sido sacrificados entre esos falsos positivos. ¿Cuál es el paso a seguir entonces para documentar y sobre todo aclarar desde el punto de vista de Siloé sobre Jorge Eliezer? Y no es, reitero, no es una pelea que vamos a tener con el CINEC, sino lo que queremos decir es que también tenemos el derecho de investigar como organizaciones sociales, comunitarias, desde la comunidad, hechos que sucedieron en el 85 y que involucran pues a un menor de edad como un falso positivo. Lo primero, en ese orden de conceptualización, hay que entender que el derecho a la verdad es un derecho fundamental. El derecho a la verdad es un derecho del pueblo, es un derecho
que el pueblo no puede perder en la medida en que recurra a su memoria histórica para evidenciar, para resaltar, para mostrar, para recordar, ¿no es cierto?, situaciones que se le presentaron. En este caso, el propósito de recurrir a un caso como esto nuevamente, como lo quiere el Museo Popular de Siloé, es recurrir a esa memoria histórica que está allí y que es necesario repasarlo, porque es que lo que buscamos es que no vuelva a suceder. Las medidas que se están hablando o garantías de no repetición buscan eso, que esto no nos vuelva a pasar. No queremos más arrieritos asesinados y pasados como guerrilleros o como alzados en armas cuando no tenían nada que ver con el tema, por lo menos nada que ver con el conflicto, como en su momento se dijo. Ese niño no tenía nada que ver con la milicia, ni con el EMI, ni con nadie, y menos con las armas. Pero la primera impresión que quedó es que era un guerrillero, y eso es lo que uno cuestiona. Entonces hoy me parece válido seguir investigando. La historia de este país nos ha contado, la historia del país nos toca a todos aportar, como lo hace el museo, con participación ciudadana, con las evidencias que hay, con el apoyo, por ejemplo, en este caso, como hicimos la otra vez, con los periodistas que estuvimos allí, ¿no es cierto? Vamos a recurrir a los abogados que acompañaron esta acción, a las personas que estuvieron cerca de ese niño de aquel entonces, para que nos sigan contando detalles que pueden ser útiles para el esclarecimiento de esa verdad, que reitero, es un derecho fundamental y un derecho de los pueblos. Entonces el título de este video es ¿cuál fue el primer falso positivo documentado en Colombia?